por favor explíquenos en primera instancia cuál es la información que se ha sacado del celular de María Belén Bernal y que puede ayudar a dejar en libertad a la cadete Sánchez. Bueno, en la información en concreto existen ciertos detalles que no se pueden revelar porque se encuentra actualmente una investigación previa en curso por el presunto delito de fraude procesal. No obstante de aquello, ustedes tienen conocimiento que la Fiscalía General del Estado, en un comunicado oficial, indicó que de oficio solicitó la revocatoria de la medida cautelar de prisión preventiva para dejar en libertad a la señorita cadete Yoselyn Sánchez en virtud de la nueva evidencia que se encontró en los últimos días durante la explotación del celular de quien en vida fue María Belén Bernal Otavalo. A ver, efectivamente, esta diligencia de explotación del teléfono celular, de extracción de información de ese celular, ha sido fundamental realmente para llegar a determinar con toda contundencia que Germán Cáceres fue la persona que le arrebató la vida directamente a María Belén Bernal. Germán Cáceres y nadie más que Germán Cáceres de modo directo. Es así, que de la información obtenida de este celular, pues evidencia que no tuvo participación directa la señorita Yoselyn Sánchez y actuando con estricto acatamiento a la Constitución de la República, la ley es que la Fiscalía ha solicitado la revocatoria de la medida cautelar y nosotros, como abogados de la señora Elizabeth Otavalo, no nos vamos a oponer a esta petición de la Fiscalía General del Estado, más allá que ustedes recordarán que nosotros tampoco hemos presentado acusación particular alguna en contra de la señorita cadete. Pero es producto de una investigación del Ministerio Público o es determinante la extracción de esa información del celular de la abogada María Belén Bernal, o es parte de la investigación, contrastando con los indicios que tenía la propia Fiscalía. Sí, a ver, Wilson, yo creo que el celular ha sido determinante para que recupere la libertad la señorita cadete. Mire que si bien es cierto, este dispositivo móvil fue localizado el día 13 de septiembre, no se podía extraer la información de este dispositivo mediante las técnicas periciales. No obstante, el hijo de María Belén Bernal Otavalo recordó la contraseña de este dispositivo. Esa contraseña fue brindada a la Fiscalía, a los señores peritos, y pues finalmente se logró extraer la información. Conforme ya ha circulado, efectivamente, en este circular existe grabado por parte de María Belén en audio parte de lo que ocurrió esa fatídica mañana del 11 de septiembre, y es en virtud de esta grabación pues que se avisora que no hubo participación de la señorita cadete, y esto es determinante tanto para demostrar que Germán Cáceres fue la persona que le arrebató la vida a María Belén Bernal, tanto para que obtenga también su libertad la señorita cadete, puesto que en esta grabación en ningún momento se escucha que ella pudo haber tenido participación en el hecho criminal en sí mismo. Abogado López, el hecho de haber ya, de poder pues investigar dentro del celular de María Belén Bernal, me imagino que también, no sé si han determinado conversaciones de quién le avisó. Alguien le tuvo que haber avisado que su esposo pues estaba cometiendo actos indisciplinarios y posiblemente que estaba con otra mujer. Muchas gracias por la pregunta, Janet. Realmente esa es la duda que todos teníamos durante ya los 120 días de investigación que han precluido. Se tejieron en torno al presente caso una serie de especulaciones, pero efectivamente en el celular de María Belén Bernal se encontró múltiples llamadas que ella mantuvo o realizó al señor Germán Cáceres. Ahora, con la ampliación a la versión de Germán Cáceres, este detalle posiblemente queda ya superado. Germán Cáceres indicó que había recibido múltiples llamadas de María Belén Bernal, llamadas que él no había contestado. Posteriormente, cuando él acude a la escuela superior, le contesta una llamada a María Belén. Ella se percata de su estado de ebriedad en virtud de que no gesticulaba quizás bien las palabras, no las articulaba de forma adecuada. Entonces María Belén Bernal decide trasladarse a la escuela superior de policía, en donde le empieza a reclamar por su estado de ebriedad, le empieza a decir que cuide su trabajo, empieza a indicar que su trabajo está en riesgo, y pues efectivamente sabemos que ella no se trasladó por tratarlo de sorprender en un acto de infidelidad con otra persona, no fue alertada de este hecho, sino que más bien ella se trasladó en virtud de que su esposo se encontraba en estado de ebriedad cumpliendo sus funciones en una institución del Estado, y más bien fue a reclamarle que ese no era el Estado en el cual él debería cumplir sus funciones, le fue a reclamar porque no estaba cuidando de forma adecuada su trabajo. ¿Cuál es la situación luego del testimonio de la nueva versión? Porque no, más allá de una ampliación que técnicamente se llama de versión, fue un cambio de versión, porque la primera versión fue mentira de Germán Cáceres. La situación, digo, del teniente Alfonso Camacho, en atención a que el propio Cáceres ha dicho que actuó solo y que no intervino ninguna otra persona adicionalmente en el cometimiento del hecho. ¿Cuál es la situación, bajo su percepción, de este otro caso de Camacho, que también está siendo investigado en el marco del proceso? Bueno, el señor Alfonso Camacho no está siendo procesado por haber ayudado a Germán Cáceres a quitarle la vida a María Belén Bernal. Obviamente, en el tema fraude procesal me refiero. Ya, en el caso de femicidio, el señor Camacho está procesado por no haber actuado a tiempo, porque el señor Camacho tuvo el tiempo para actuar, para evitar el resultado muerte de María Belén Bernal. Él tenía la obligación constitucional y legal de velar por la integridad física y la vida de las personas. Él era un policía que estaba en funciones cuando ocurrieron los hechos. Entonces, él tuvo todo el tiempo para actuar y no lo hizo. Hay que recordar que el propio señor Camacho, en un parte policial que él suscribe, parte policial firmado por él, indica
que él escuchó una álgida discusión entre dos personas. Él indica en esa discusión que cuando ingresó a la habitación de Cáceres, él le dijo, ándate de aquí, que este es un problema de pareja. Pero no es que si él comunicó o no de forma inmediata a sus superiores respecto de este hecho. Él escuchó la fuerte discusión entre dos personas por varios minutos. Así lo dice en su entrevista inicial. Así lo dice en el parte policial que él suscribe. Entonces, obviamente, él no actuó, él omitió su responsabilidad jurídica. Y de acuerdo a la ley, cuando una persona tiene el deber de actuar y no lo hace, equivale a cometer la infracción. Esto por disposición normativa. Entonces, la calidad que se le atribuye al señor Camacho, de acuerdo con la disposición normativa, es la de autor directo. Así lo dice la ley. Entonces, él está procesado porque no actuó a tiempo, porque escuchó los gritos, y siendo policía en funciones en ese momento, tenía la obligación jurídica de prevenir delitos, de cuidar la integridad física de las personas, y él esperó varios minutos a que todo esté en silencio, a que todo esté callado, para recién salir de su habitación, abrir la puerta del señor Cáceres, a ver qué es lo que había ocurrido, y ahí es cuando Germán Cáceres le dice que salga del lugar si no quiere tener problemas. Así que la versión de Germán Cáceres en nada influye respecto del estado procesal del señor Sebastián Camacho, de la situación jurídica de él. Él está procesado por omisión. Ahora, ¿cómo comprobar? Porque digamos que la normativa prevé la posibilidad, según entiendo, confirme usted, de cambiar la versión. La versión inicial es totalmente distinta a una segunda versión que él da. Y ¿cómo comprobar si escuchó o no escuchó? Finalmente, si eran ruidos o eran sonidos. Si eran ruidos o eran gritos o eran pedidos de auxilio. Es decir, determinar y comprobar qué fue lo que pasó y qué fue lo que escuchó finalmente el señor Camacho o la misma teniente Sánchez. ¿Ustedes cómo ven el tema? ¿Cómo ven el caso para digamos, insistir en esa posibilidad? Sí, a ver, efectivamente, uno de los derechos de las personas procesadas a futuro, digamos, si es que nosotros avanzamos a la audiencia de juzgamiento, es acogerse al derecho del silencio. Si ellos se acogerían al derecho del silencio, nosotros no podemos utilizar los documentos ni las versiones anteriores, ni para que ellos refresquen la memoria, ni para sacar a relucir contradicciones, porque definitivamente se estarían acogiendo al derecho del silencio, ¿no? Pero tenemos nosotros prueba pericial, que efectivamente va a lograr demostrar, ¿sí?, tanto la acción directa de Germán Cáceres en el hecho femicida que le arrebató la vida a María Belén Bernal, cuanto del hecho de la omisión por parte del señor Camacho, que no actuó a tiempo, y esto fue determinante para que pierda la vida María Belén Bernal Otavalo. Prueba directa existen los elementos probatorios suficientes para mantener estas dos hipótesis en algún momento en el Tribunal Penal, si fuera el caso que el señor juez en la próxima audiencia, que es de evaluación y preparatoria, considera que las personas deberían avanzar a la etapa de juzgamiento. Pero eso está en manos del Ministerio Público, porque ya el día de ayer precluyeron los tiempos. En este instante la Fiscalía es la que debe inmiscuir o no, aparte de Germán Cáceres, a otro actor, sea Alfonso Camacho, o insistir en el tema de Jocelyn Sánchez. Sí, efectivamente, una vez que precluyó la instrucción fiscal, en los próximos días, la Fiscalía General del Estado deberá emitir un dictamen, sea de carácter acusatorio, en cuyo caso le solicitará al juez que fije día y hora, fecha y hora, para que tenga lugar la audiencia de evaluación y preparatoria, o podrá también emitir un dictamen abstentivo a favor de una o varias personas que se encuentran actualmente procesadas, en cuyo caso el juez deberá de forma directa emitir auto de sobreseimiento a favor de las personas que la Fiscalía considere que son merecedoras de un dictamen abstentivo. En la siguiente audiencia de evaluación y preparatoria, el señor juez evaluará todos los elementos, tanto de cargo como de descargo, que presente la Fiscalía y las demás partes procesales, los abogados, tanto de la víctima como los abogados de las personas procesadas, y el juez deberá tomar una decisión. Esto es, si dicta auto de llamamiento a juicio para avanzar a la siguiente fase, que es la audiencia de juzgamiento, o dicta auto de sobreseimiento a favor de una o varias personas procesadas, en cuyo caso deberá ordenar el cese de todas las medidas cautelares en virtud de que la persona sobreseída ya es desvinculada del proceso penal. Abogado López, de la versión que da Germán Cáceres, tal vez dio algún indicio de por qué llegó a quitarle la vida a su esposa. ¿Cuáles fueron la causa, las circunstancias en que esto se dio? No sé si ustedes pudieron obtener más detalles. Le pregunto esto porque de todo lo que se ha dicho hasta el momento, incluso la señora Elizabeth Otavalo no ha dado testimonio de que esto venía produciéndose desde antes, es decir, que tenían problemas o que él había sido autor de algún hecho de violencia en contra de María Belén previo. Es decir, no sé qué datos pudo dar que le hayan llevado a quitarle la vida a su esposa esa madrugada del 11 de septiembre. Sí, a ver, efectivamente, yo lo he escuchado esto circulando, y además de esto, yo creo que indicar el detalle no pondría en riesgo la investigación por el presunto delito de fraude procesal que continúa la Fiscalía indagándolo, ¿no? Esta instrucción fiscal ha concluido el día de ayer, y en efecto, Germán Cáceres había indicado que su esposa María Belén se trasladó hasta la Escuela Superior de Policía a reclamarle respecto de su estado de ebriedad. Cuando estaban en esta discusión
por el reclamo de estado de ebriedad, Germán Cáceres procede a sacarse su chaqueta en virtud que, según sus palabras, siempre que discutía con su cónyuge, la discusión duraba varios minutos. Entonces, como estaba acalorado para sentirse más cómodo, procede a sacarse la chaqueta y en ese momento María Belén visualiza que tenía un chupón a la altura del hombro. Entonces, en virtud de aquello, María Belén empieza a reclamar de por qué el chupón, le propina un par de bofetadas, lo empuja contra la pared y en un acto, digámoslo, algo defensivo, él procede a empujarla sobre la cama y obviamente procede a hacerle una llave para asfixiarla. Y cuando se dio cuenta, ya María Belén Bernal estaba sin signos vitales. Eso es lo que él indicó, ese sería el móvil, porque él procedió a arrebatarle la vida, pero no obstante, con la prueba que se tiene en la Fiscalía General del Estado, principalmente la grabación del dispositivo móvil de María Belén Bernal, en ningún momento se evidencia que ella le produce o le realiza este tipo de reclamaciones. Más bien se la ve a una María Belén, se le escucha a una María Belén completamente controlada, tranquila, diciéndole cosas como mi amor, esté tranquilito, y finalmente él era la persona alterada hasta que se escucha que efectivamente le arrebata la vida. La pregunta siguiente es, usted estuvo en la versión de Germán Cáceres en la cárcel La Roca. ¿Qué impresión tiene usted? Porque le hicieron un análisis, una evaluación psicológica. ¿Hay características de, no sé, perturbación psicológica en Germán Cáceres o más bien hubo arrepentimiento en la entrega de su versión al revelar los detalles del hecho cometido? Sí, perfecto. A ver, cuando se receta la ampliación de la versión del señor Germán Cáceres ocurrida el día 12 de enero en la ciudad de Guayaquil, habían transcurrido 115 días aproximadamente de instrucción fiscal, estábamos a 5 días de la conclusión y el expediente por femicidio es demasiado extenso, existen demasiados indicios, evidencias que se han recopilado y obviamente cuando Germán Cáceres empieza a entregar la versión yo sabía que estaba mintiendo, porque nosotros hemos estado realmente en el estudio constante del expediente, sabemos qué diligencias probatorias tenemos, sabíamos dónde estaba mintiendo. Bueno, obviamente el abogado, acogiéndose o recomendándole a Cáceres que se acoja al derecho constitucional del silencio, pues prefirió no contestar las preguntas que se le iban a poder formular. No obstante, ¿cuál fue la impresión mía? Realmente yo estuve sentado al lado del señor Cáceres, fue una persona que entregó su relato sin ningún tipo de remordimiento, sin ningún tipo de arrepentimiento, de lo que yo pude percibir, y esa es mi percepción personalísima. En ningún momento se le quebró la voz, en ningún momento sollozó, en ningún momento, por decirlo de alguna forma, tragó saliva. No fue un hecho realmente perturbador para el señor Germán Cáceres narrar lo que le hizo a su esposa María Belén Bernal Otavalo. Entonces, respecto de las perturbaciones psicológicas que usted puede indicar, han llegado ya las conclusiones, los resultados de las pericias que se le realizó, tanto psicológica como de perfilación criminal, y también la pericia de violencia en el contexto de género, y pues no todas las pericias son concluyentes en que efectivamente Germán Cáceres actuó con voluntad, con conciencia, con pleno conocimiento de lo que él hacía, y efectivamente todo esto se desenvolvió en el ámbito machista de la relación que él mantenía y la subyugación en la que mantenía pues a María Belén Bernal Otavalo. ¿Es un atenuante o un agravante el hecho de que haya estado bajo los efectos del alcohol? Bueno, de acuerdo a las reglas del artículo 37 del Código Orgánico Integral Penal, cuando la embriaguez es premeditada para cometer la infracción es un agravante. Aquí no se puede acreditar que la embriaguez haya sido premeditada. Cuando la embriaguez es fortuita, es decir, fue resultado de un hecho no previsto por la persona embriagada, como por ejemplo cuando lo espocolaminan, pues ahí es atenuante o excluyente de la responsabilidad. En este caso tampoco fue una embriaguez fortuita. Él estuvo embriagándose en la casa de los señores cadetes, inicialmente en un departamento, posteriormente se trasladó a otro departamento en donde continuó ingiriendo bebidas alcohólicas. Así que esto no es una embriaguez fortuita. En tal virtud, la embriaguez que no deriva de caso fortuito y no es premeditada, tampoco atenúa ni agrava la responsabilidad penal. Así que la embriaguez de Germán Cáceres no le va a agravar la responsabilidad penal, tampoco se la va a atenuar, simplemente no tendría ningún efecto jurídico. Abogado López, una última pregunta. Tengo una duda y no sé si es un error del medio que publicó esta versión o realmente dijo esto Germán Cáceres. Él dijo que mantuvo el cuerpo de su esposo durante todo el día en su cuarto. Y eso no me cuadra con otras, digamos, descripciones que se hicieron del hecho. Bueno, hay que saber que ese mismo día no se descubrió ni se sabía que ella estaba muerta. El hecho se denuncia recién al siguiente día, es decir, el lunes 12 de septiembre. Pero él dice que mantuvo todo el día en el cuarto a María Belén. Él dijo eso porque lo que se presumía es que él la asesinó y en esa misma madrugada, entendemos, bajó el cuerpo y lo metió en el auto. ¿Qué nos puede aclarar de ese hecho? Sí, Janet, realmente yo no sé en qué medio o de dónde se obtuvo la aseveración que usted acaba de realizar. Bueno, efectivamente yo no le voy a descartar esa posibilidad, tampoco se la voy a afirmar. Lo que sí le digo es que Germán Cáceres ha mentido respecto de todo lo que ocurrió después de que le arrebató la vida a María Belén Bernal. Y efectivamente todo lo que ocurrió después de que le arrebató la vida a María Belén Bernal es objeto de una investigación previa por el presunto delito de fraude procesal en donde hay una veintena de sospechosos. Así que yo eso no se lo voy a confirmar, pero tampoco se lo descarto. Yo quiero preguntarle finalmente sobre
esta desconfianza que tiene doña Elizabeth Otavalo en la versión entregada por Germán Cáceres, en el sentido de que nadie le ayudó posterior a el asesinato de María Belén Bernal, para trasladar el cuerpo, para enterrar el cuerpo o para trasladarlo al Cerro Casitagua. Esos elementos que configuran algo posterior al femicidio de María Belén Bernal, ¿son parte de una investigación adicional exhaustiva o que ustedes van a activar en el marco de las acciones legales y procesales en el afán de comprobar si es que hubo o no contribución de alguien adicionalmente a la actuación de Germán Cáceres? Sí, a ver, Wilson, las investigaciones previas se originan en virtud de presunciones. Y realmente aquí se presume de que Germán Cáceres no actuó solo para borrar las evidencias de la muerte de María Belén, para enterrar el cadáver, para sacarlo de la Escuela Superior de Policía. Eso es lo que actualmente está investigando la Fiscalía. Existe la investigación previa por presunto delito de fraude procesal. Y claro, la desconfianza de la señora Elizabeth Otavalo y de sus abogados deriva precisamente del expediente investigativo, en donde existen una serie de contradicciones. Y claro, cuando Germán Cáceres, en su versión ampliada, se acoge al derecho del silencio, nos quitó la oportunidad de realizar preguntas que aclaren ciertos detalles, de los cuales obviamente existen dudas, de los cuales obviamente si él hubiera querido colaborar no se hubiera negado. Pues vuelvo y repito, cuando Germán Cáceres rinde la versión teníamos 115 días aproximadamente ya de investigación criminal, un proceso demasiado extenso en donde existen demasiadas pruebas, evidencias, y bueno, Germán Cáceres nos quitó la oportunidad de aclarar ciertos hechos, simplemente indicó lo que le conviene. Y bueno, es curioso finalmente porque cuando él dice que actuó completamente solo y no permitió que nadie le pregunte, nos sigue dando la impresión a nosotros que está tratando de encubrir a alguien. Entonces, vuelvo y repito, ya durante el proceso investigativo por fraude procesal llegaremos en su momento a conocer cuáles son los resultados y qué personas pudieron haber colaborado con Germán Cáceres en caso de que esto hubiera existido. ¿Algún elemento adicional que quiera destacar usted sobre esta versión? Algo que de pronto crea conveniente que la ciudadanía conozca, algo que no se ha ventilado en los medios y que ustedes consideren importante. No, realmente, Wilson, yo creo que he respondido de forma concreta a las preguntas que ustedes me han realizado. Creo que he ampliado ciertos detalles que no conocían o que por lo menos se suponían. Me llama la atención, por ejemplo, la pregunta de Janet respecto de que el señor Cáceres había indicado que sacó el cadáver al siguiente día. Pero bueno, vuelvo y repito, son informaciones tal vez precisas, tal vez no, que se van obteniendo durante la investigación de un caso, sobre todo tan connotado como lo ha sido el de María Belén Bernal. Pero lo que sí tenemos nosotros es prueba contundente para sostener la acusación en contra de las personas que las hemos formulado. Y respecto de la señorita cadete, pues actuando de forma objetiva y pragmática, como siempre lo hemos hecho, nosotros no nos opondremos a la petición de la Fiscalía General del Estado a fin de que recupere su libertad de forma inmediata el próximo día miércoles. El vehículo de María Belén Bernal en el que ingresa a la Escuela Superior es materia de la investigación, y la motocicleta en la que fugó hacia Colombia también es parte del proceso investigativo, abogado. A ver, para esclarecer el proceso de femicidio, realmente no tiene ninguna importancia la motocicleta del señor Germán Cáceres. No obstante de aquello, nosotros sabemos que la motocicleta está a buen resguardo en Colombia y que en los próximos días su propio abogado gestionará pues todo lo que sea necesario para traerla de nuevo a Ecuador. ¿Y en cuanto al vehículo? Bueno, el vehículo es de propiedad de la señora Olga Paredes. Esto es la abuelita de María Belén Bernal y pues está en manos de la señora Olga Paredes. Perfecto, muchísimas gracias.